sobre el tema uno, lo que dejamos, lo que dejamos pendiente la clase pasada, ¿no? La semana pasada. Habíamos hablado sobre el tema de la demanda, el tema de la demanda. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que vimos el jueves pasado sobre esto, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que un sistema eléctrico se conforma de una carga de una carga con lo que es la demanda de los usuarios o el usuario y de la generación. Entonces, para el lado de la demanda, que es el usuario el que va a demandar o los que van a demandar la energía eléctrica, entonces tienen diferentes características dependiendo del uso o de la forma del uso de esa carga, ¿no? De esa demanda. Cómo se consume la energía eléctrica, dependiendo del proceso que esté asociado a ello, sea una industria, sea una, una población, una localidad, un país completo incluso, como lo había mencionado, y, y esta demanda va a tener una característica. Entonces, para todos los estudios y diseños de un sistema eléctrico, hay que estudiar el comportamiento de la demanda, o hay que hacer una proyección incluso de la demanda eléctrica para los proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, una curva de carga o una curva de demanda que está conformada, como lo ven ahí en la figura, ¿verdad? De una carga mínima o una demanda mínima, de una carga máxima o una demanda máxima, como es el caso aquí de esta punta que ven acá, y de una carga promedio. Esta es la forma de una, de una demanda dada en función, en función del tiempo. Entonces, en este caso, está una curva de demanda que refleja el comportamiento de ella durante un día típico de 24 horas. Igual, igual la curva de carga puede ser expresada en un mes, un año, e incluso años, para registrar o proyectar este comportamiento. Entonces habíamos hablado de varias definiciones, ¿no? Que es bueno que ya la vayamos asimilando, que es demanda máxima, demanda promedio y demanda mínima. Y como lo pueden observar acá, hay lo que se llama la energía consumida, que es el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva. Entonces la energía eléctrica expresada, dígame, ¿hay alguna pregunta? Ok, eso es decir que se le disparó el micrófono. Me disculpe. No te preocupes. Entonces, hay una demanda mínima, como dije, una demanda máxima, una demanda promedio, y la energía consumida, porque la energía eléctrica se entrega en kilovatio hora, ¿verdad? Es lo que consume el usuario, kilovatio hora. Y es el producto de la potencia en un momento dado
en un instante dado, incluso en función del tiempo. Si yo, por ejemplo, viendo esta curva, tengo una demanda promedio de 8 megavatios, que es la línea roja, esta línea roja que ven acá, si yo tengo una demanda de 8 megavatios y esos 8 megavatios se mantienen durante 2 horas, entonces, ¿cuántos megavatios hora de energía eléctrica se demandaron? Se demandaron 8 multiplicado por 2 horas, sería 8 por 2, 16 megavatios hora, o 16.000 kilovatios hora si lo expresamos en kilovatios hora, como es se expresa en las facturas de recibo de las facturas de consumo, en el caso en cualquier parte del mundo. El kilovatio, la factura se paga en kilovatio hora. ¿Mm? Ok. Entonces, visto esto, vamos a ver la otra lámina que ya habíamos comenzado acá. Habíamos comenzado a ver los parámetros de demanda, ¿no? Ya habíamos dicho que existen ciertos parámetros o índices que pueden definir características relacionadas con la demanda durante un tiempo o un periodo determinado. Entonces, la energía demandada, como ya lo expresamos, o energía consumida por la carga en el periodo de un año, es lo que se llama EDA, que se expresa en kilovatio hora y es el equivalente al área debajo de la curva horaria, que es lo que vimos en la lámina pasada, ¿verdad? Tenemos entonces la demanda promedio. Entonces la demanda promedio la podemos calcular o la podemos definir como la energía demandada en un periodo dado, en este caso un año. Aquí pues igual lo podemos expresar en un día, como está en la curva que vimos, la energía demandada en un día o en un año, en un mes, etcétera, dividido entre el periodo considerado. En este caso, en esta definición, estamos subiendo un periodo de un año expresado en horas, que son 8.760 horas, que tiene un año aproximadamente. La demanda máxima. La demanda máxima, entonces, como lo vimos en el gráfico pasado, es el registro que se expresa en megavatios de la potencia máxima alcanzada en ese registro de demanda en un periodo dado, ¿no? Expresada, por supuesto, en potencia, en megavatios, que es la demanda máxima, porque es la potencia demandada en un momento dado. La demanda mínima es igual. Y ahora es el valor mínimo que alcanzó la demanda en un periodo dado, registrado, sea un día, sea un mes, sea un año. Y ahora vemos, vamos a ir asimilando a los sistemas eléctricos términos que es muy importante estudiarlo, que es lo que se llama el factor de carga. Muchos le dicen también el factor de demanda, pero el factor de carga es lo que más se utiliza, ¿no? Y es la relación entre la energía demandada en un periodo dado, igualmente, ¿no? Y la energía que demandaría la carga en un periodo considerado X, en este caso un periodo T, si estuviese conectada siempre a su potencia máxima.
¿Esto qué nos dice? Esto nos da una expresión o nos da un indicador de qué forma o en qué porcentaje se utiliza esta demanda en un periodo de tiempo. Y su relación está dada, su relación está dada por la demanda, la energía demandada en un periodo dado entre la potencia máxima multiplicado por el tiempo o dividido también por el tiempo en el periodo. Pero como la energía demandada entre el tiempo es lo mismo que la potencia media, entonces también pudiésemos decir que el factor de carga es igual a la demanda media o a la potencia media entre la demanda máxima. ¿Eh? Como están divididos los dos, multiplicados los dos por el periodo, se puede expresar entonces de esta manera. Directamente el factor de carga igual a la potencia media entre la demanda máxima. ¿Eh? Igualmente se puede expresar también como la energía demandada entre la potencia máxima y el periodo considerado. O sea, de las dos formas se puede expresar. Entonces estos son términos que vamos nosotros a utilizar para hacer algunos ejercicios, incluso también para tener un indicador de en en cómo se utiliza la potencia en un periodo determinado, un valor de potencia. Es importante asimilar esto. Podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, si se pide calcular el factor de carga correspondiente a una curva anual, en este caso una curva de demanda anual de 8.760 horas, y esa curva anual registró una demanda máxima de 15 megavatios, calcular el factor de carga si la energía demandada, o lo que es lo mismo, la lectura registrada por el medidor de la energía eléctrica en un periodo de 8.760 horas, es decir, en un año, es de 78.840 megavatios hora. Esta energía registrada es lo que registra el medidor en un consumidor, como en sus casas. En sus casas, cada vivienda que está conectada al sistema eléctrico tiene un medidor de consumo de kilovatio hora. Entonces ese consumo se registra en el medidor. Entonces en este caso, si una carga anual tiene una demanda máxima de 15 megavatios y el consumo fue de 78.840 megavatios, calcular el factor de carga. Entonces, el factor de carga, como lo vimos anteriormente, es igual a la energía demandada durante todo el periodo considerado dividido entre la potencia máxima o la demanda máxima multiplicado o dividido también por el periodo de un año. O sea, el periodo considerado en este caso un año. ¿Cuánto nos da? Nos da 0,6. ¿Qué quiere decir? Que el 60% del tiempo, el 60% del tiempo de ese periodo de un año se utilizó una demanda máxima de 15 megavatios. O sea que si una generación, porque así vamos a ver nosotros del lado de generación más adelante, también implica un factor que considera también estas condiciones de demanda.
en el caso de la generación, en el caso de la demanda. Vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces es importante lo que habíamos comentado, de que para programar o para diseñar un sistema eléctrico se requiere de mucha información en cuanto a las características o al comportamiento de una demanda dada. Y para eso se hacen estudios, se hacen registros para poder proyectar incluso la demanda al futuro y poder diseñar el sistema eléctrico de generación más adecuado y de mejor aplicación desde el punto de vista económico para suplir una demanda dada. Porque si un sistema eléctrico tiene una demanda X promedio de máxima, por ejemplo, de 80 megavatios y tiene un promedio de 50 megavatios, entonces el diseño de la generación tiene que ajustarse a ese comportamiento, siempre y cuando hay que considerar los costos de inversión de esta generación. Y el factor de carga es muy importante porque nos da una idea de cuánto en el tiempo o en el periodo dado se utiliza una demanda para poder diseñar la mejor capacidad instalada de generación para suplir esta demanda. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como decía, para programar una generación en el tiempo, es decir, en el largo plazo, se usa la curva de carga anual, que es transformada en una curva de carga ordenada, que también nos da la idea de cuánto tiempo se está demandando determinada carga, que es la curva de la derecha, que es esta curva que vemos aquí en rojo, ¿eh? Esta es la curva de demanda y esta es lo que se llama la curva de duración o curva ordenada. Le puede llamar de las dos formas. Curva de duración, que como su nombre lo define, cuánto dura una demanda dada en un periodo determinado, en este caso, un año. La curva de demanda que registra la demanda durante todo el periodo de un año, en este caso estamos hablando de un año, y esta te indica cuánto dura esa carga durante todo el año. Lo registra durante todo el año. Esta última se obtiene, o sea, la curva de duración se obtiene sumando para cada nivel de potencia el número de horas en que dicha potencia se ha igualado o superado a lo largo del año, lo que yo les decía, ¿no? Cada tiempo, cada carga, mejor dicho, tiene una duración de uso en un determinado periodo. Entonces, el área que queda debajo de la curva sigue siendo, en este caso, la energía de demanda. Entonces, igualmente, aquí podemos observar esa máxima en esta curva de carga que está acá. Observar una potencia mínima que se registra aquí a comienzos de año. La demanda máxima se registra aquí a casi finalizar el año, más o menos en el último trimestre, y la potencia promedio, que ya sabemos cómo se define. Se define como la demanda sobre por el periodo de tiempo, o lo que es lo mismo, lo que vimos en las definiciones anteriores, que se puede expresar de diferentes formas. Entonces, aquí vemos la demanda en esta curva de duración. Como vemos, en este caso, aquí, este pico, por ejemplo, vemos acá que tiene que expresa la demanda máxima, pero se registra en un periodo de tiempo
corto, ¿no? Que se expresa aquí en esta curva. Esta demanda, por ejemplo, la demanda media se expresa en diferentes periodos del año. ¿No? Aquí en este periodo casi a mitad de año, y aquí en este periodo ya casi finalizando. Pero dura más, ¿eh? Esa carga dura más tiempo, por eso es que aquí esta curva se expresa aquí de una forma clara, porque se registra en un periodo más. Y luego la demanda se expresa también en un periodo corto que se ve acá y se refleja aquí en esta. Entonces la potencia también se puede usar aquí a lo largo del año en cuánto tiempo dura esta demanda en un periodo. Igual, la curva de duración, curva ordenada, también el área bajo la curva es la energía demandada. Cualquier pregunta me interrumpen y yo respondo. Me interesa que queden claros estos conceptos acá. Ok, le habíamos hablado, ¿verdad? Que un sistema eléctrico tiene que estar totalmente equilibrado. Es como cuando ustedes agarran una batería y la conectan a una carga, que puede ser una resistencia, como es una lámpara de resistencia, o puede ser un motor eléctrico, que entonces ya es otro tipo de carga, pero siempre la demanda va a ser igual a la generación. O sea, nunca en un sistema dinámico, en condiciones dinámicas, en plena operación, nunca la generación podrá ser mayor que la demanda y nunca la generación podrá ser menor que la demanda, sino siempre tiene que estar equilibrado. La generación siempre va a ser igual, la generación siempre va a ser igual a la demanda, para que un sistema se mantenga siempre equilibrado. Igual, suma de toda la generación que esté conectada a un sistema debe ser igual a toda la demanda que esté conectada en un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico siempre tiene que estar equilibrado. O sea, nunca puede estar la demanda por debajo de la generación en condiciones dinámicas. Puede haber, por supuesto, generación de reserva, pero ya es una generación que está apagada, o sea, no está conectada al sistema, porque en caso de que falle la planta, entonces va esa carga para mantener siempre una demanda y un servicio eléctrico continuo. Igual para todo, sea un sistema eléctrico para una población o para un usuario definido. Entonces esto es muy importante que ustedes lo sepan. Un sistema eléctrico de cualquier tipo, una población, una ciudad, un país, siempre tiene que estar equilibrado en términos dinámicos, o sea, en condiciones operativas. La generación siempre tiene que estar balanceada con la demanda, porque los sistemas eléctricos obedecen a unas leyes de electricidad que permiten el equilibrio, como es el caso de la frecuencia. La frecuencia de generación tiene que ser igual a la frecuencia de la demanda. Para bajar siempre a una frecuencia constante. En el caso de Venezuela y en la mayoría de los países de América,
trabajan con una frecuencia de 60 ciclos, a excepción de Chile, que es uno de los países que trabaja con una frecuencia de 50 ciclos. También los Estados Unidos trabajan con una frecuencia de 60 ciclos, a diferencia de Europa, de que la mayor parte o casi todos los países europeos trabajan con una frecuencia de 50 ciclos, pero siempre equilibrado. Y ese es uno de los parámetros de parámetros eléctricos que hay que considerar para mantener un equilibrio y una operación confiable de un sistema. Esto es importante que este término en electricidad significa un transformador. En este caso, como ya lo hemos dicho, como lo vimos en las clases pasadas, la generación siempre genera la potencia a muy bajo en comparación al voltaje de transporte de energía. Entonces, este transformador eleva el voltaje de esta potencia para poder ser transportada a los consumidores o a la demanda de una manera más económica. Como lo expresamos en clase pasada, la potencia eléctrica, en el caso de potencia eléctrica, es igual a la corriente por el voltaje, o sea, medio por voltaje. Y al aumentar el voltaje, para mantener una potencia constante, porque la potencia no la podemos aumentar, la potencia es generada, la parte de la generación, entonces la potencia es igual a corriente por voltaje, tensión por corriente. El voltaje está en voltios y la corriente en amperios. Nosotros aumentamos el voltaje, entonces la corriente necesariamente disminuye y por supuesto permite transportar la energía a menor costo porque la sección del conductor es mucho menor. Y entonces eso implica menor cantidad de material y por supuesto menor costo. Entonces, esto es importante considerarlo. Entonces, igualmente aquí tenemos que introducir también algunos otros elementos, ¿no? En esta figura de demanda, curva de demanda y curva de duración o curva ordenada, vemos acá estos mismos elementos, ¿no? Una potencia de generación, una que está expresada en megavatios, la curva horaria de demanda que está por debajo, y la curva horaria de generación. Un sistema eléctrico, nosotros tenemos que generar siempre, tener disponible una generación por encima de la demanda para poder abastecer con confiabilidad y garantía, con mucha confiabilidad, el servicio eléctrico. Ustedes pueden ver esta curva verde representa la curva horaria de generación. La generación está sensiblemente, en este caso, en la curva por encima de la demanda. Había dicho anteriormente que en condiciones dinámicas la generación tiene que estar igualada a la demanda. Solo que en el caso de la generación, hay un elemento que lo vamos a ver más adelante que se llama reserva caliente. Siempre tiene que haber una reserva caliente para poder abastecer una demanda en caso de que alguna máquina de generación falle. Pero siempre tiene que estar aquí sensiblemente por encima de la demanda. Y casi con la misma configuración
para poder abastecer durante todo el año una demanda dada. Igual se aplica para la curva de duración. Eso es que se ve la línea punteada, refleja la curva horaria de demanda. Entonces, para el diseño de los sistemas de generación, siempre hay que estar por encima en lo que respecta a las condiciones dinámicas, sensiblemente un poco mayor la potencia de generación a la potencia de demanda para suplir la carga de un sistema. Entonces, esto es importante verlo, porque más adelante vamos a definir algunos otros términos. Fíjense que acá también podemos ver lo que el área bajo la curva, podemos hablar de la curva, la energía generada. El área bajo la curva verde, en este caso, el área bajo la curva verde, es la energía generada, que en condiciones ya de registro de una demanda se iguala a la energía demandada. Porque ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo acá de mantener por encima la generación, por lo que se llaman las pérdidas eléctricas. Para poder transmitir toda la energía al consumidor final, requiere pasar, como ya lo vimos las clases pasadas, requiere pasar por varios procesos de transporte. La planta genera la energía, sea una planta hidroeléctrica o sea una planta termoeléctrica, genera energía, y esa energía es transportada a través de un sistema de transmisión a muy alta tensión, que siempre hay pérdidas eléctricas, pérdidas por el efecto Joule, por calentamiento. Las líneas se calientan y eso emite calor, y por supuesto eso son pérdidas de energía. Entonces, por eso es que la generación, además de las pérdidas y de la confiabilidad, hay que considerar siempre un valor sensiblemente mayor que la demanda, producto de las pérdidas. Por eso ven acá la línea verde en la generación, pero la demanda es sensiblemente menor, y la diferencia a lo largo del año es lo que nosotros llamamos las pérdidas técnicas. Pérdidas técnicas, porque en los sistemas eléctricos también se expresa también y se registra lo que llaman pérdidas técnicas, que tiene que ver con el robo de energía o el uso inadecuado de la energía, y que también se registra y también se expresa en kilovatios hora o megavatios hora. Entonces, esto es bueno saberlo, porque a lo largo de toda la cadena de producción de electricidad se van a generar pérdidas, sobre todo en el transporte. Incluso en la generación, en las plantas de generación, también hay no pérdidas, pero sí lo que llama el consumo interno de una planta, porque la misma planta de generación genera en los bordes del generador una potencia determinada, pero a la salida del transformador, antes de transportar la energía hacia los usuarios, hacia la distribución, hacia la transmisión, siempre la planta consume una cantidad de energía para su propia operación. Entonces, no son pérdidas como tal,
pero sí son lo que llama consumo interno, que debe considerarse a la hora de diseñar los sistemas de generación más adecuados. Queda minuto y medio de esta sesión y al cortarse, entonces nos conectamos inmediatamente para continuar el tema, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta hasta acá sobre esto, porque así me interesa que quede bastante claro hasta ahora los conceptos que hemos transmitido: potencia máxima o potencia de generación máxima, potencia de generación mínima. Igual lo vamos a ver más adelante los términos, lo vamos a estudiar de la misma. ¿Okay? En el caso de la demanda, en el caso de la generación, como ustedes están viendo acá, siempre la generación un poquito mayor que la demanda, producto no solo de la reserva, sino de la reserva caliente, que lo vamos a ver más adelante, y sino de las pérdidas de transmisión y de distribución desde la generación hasta el usuario final. Entonces, esto es importante que lo asimilen. Si hay alguna pregunta, bueno, ya la podemos dejar para la otra sesión, porque ya se va a finalizar la demanda máxima, demanda mínima y demanda promedio. Ahora vamos a ver la definición de los parámetros del lado de la generación. Entonces podemos ver aquí que existen ciertos parámetros e índices que pueden definir características relacionadas con la generación durante un periodo de tiempo dado, ¿no? En este caso, normalmente se utiliza el año, porque es lo que vamos nosotros a trabajar en algunos ejercicios que vamos a hacer. Entonces tenemos las siguientes definiciones. Por ejemplo, la energía generada. Entonces ya vimos que la energía generada, ya fíjense que ya no decimos la energía demandada, sino la energía generada. Y la energía generada siempre va a ser un poquito mayor que la energía demandada, producto de lo que mencionamos anteriormente, que son las pérdidas, ¿no? Entonces es importante ver eso acá. Entonces la energía generada igual es el área bajo la curva de la energía generada, la curva horaria, la curva anual. En este caso, el área bajo esa curva es la energía generada. ¿Ok? Y es importante, como la vimos, que es la curva anterior, ¿verdad? Que vemos dos curvas. La potencia generada promedio anual se define casi igual, se define igual que la demanda, ¿no? Que la potencia media demandada. En este caso, la potencia media generada, es igual a la energía generada dividido entre el periodo considerado, en este caso, un año. La potencia generada máxima es el pico de generación que obtuvo un sistema en todo el año. O sea, tuvo un año en que hubo que generar una potencia máxima para poder cubrir o abastecer la demanda máxima en un periodo, como lo vimos en la figura anterior, que está sensiblemente un poco por arriba que la demanda. Pero siempre tiene que estar casi paralelo
a lo largo del año. Entonces la potencia máxima es la potencia generada máxima para cubrir la demanda máxima en un periodo determinado. Igual podemos decir de la potencia generada mínima. La potencia mínima es la mínima potencia que hubo que generar para cubrir esa demanda mínima en ese periodo. Y vamos a ir ahora a incorporar varios conceptos que también son importantes en lo que respecta al tema de la generación, ¿eh? Que es lo que se llama la potencia instalada, o también se le denomina la capacidad de generación instalada o capacidad instalada, y expresada en potencia, en megawatts. La potencia instalada es en megawatts. A diferencia de la energía generada, es en megavatio hora porque estamos hablando de energía eléctrica, ¿ves? El área bajo la curva. Entonces la potencia instalada se define como la suma de las potencias nominales de los grupos generadores que componen el parque de generación o el parque de producción, ¿no? En un sistema eléctrico existen muchas plantas de generación de diferentes tipos, sea hidroeléctrica, sea termoeléctrica, sea eólica, solar, lo que sea. La sumatoria de las capacidades nominales, cuando se dice capacidades nominales, es la capacidad indicada en la placa del generador como potencia nominal. Las potencias nominales, lo que hemos estudiado, ustedes han estudiado, es lo que se llama la potencia de diseño, ¿no?, de un equipo. Un equipo se diseña para una potencia nominal de tantos megawatts. Entonces, esa potencia nominal que aparece en la placa del generador, ¿no?, o la potencia de diseño, es lo que se llama la potencia nominal. Y la suma de esas potencias nominales es lo que se llama, en un sistema eléctrico, es lo que se llama la capacidad instalada o la potencia instalada de generación en un sistema eléctrico. Entonces, la potencia nominal, como ya lo dijimos, de un sistema es la suma total de las potencias de placa de los generadores que están disponibles. En este caso, los que están disponibles. Todo lo que se llama la potencia nominal. Depende del número de generadores que estén disponibles en un momento dado, porque hay también una potencia de generación que no está disponible, porque puede estar en un momento en mantenimiento o en reparaciones mayores. Por lo tanto, esa potencia nominal en un momento dado no está disponible. ¿Ok? Entonces eso es importante considerar. Por eso es que la potencia disponible es la suma de todas las potencias de los generadores con que se cuenta en un momento determinado para cubrir una demanda. ¿Ok? Entonces, estas son algunas definiciones. Entonces, vamos a repetir: energía generada, del lado de la generación, la potencia máxima generada, la potencia media generada, la potencia mínima, la potencia instalada o capacidad instalada, la potencia nominal y la potencia disponible. También hay lo que llaman la potencia indisponible, ¿no? Como lo vemos acá, la potencia indisponible es aquellos megavatios o aquella generación que no está disponible de una manera programada o no programada debido a alguna falla, que esté en mantenimiento correctivo o en mantenimiento preventivo y que no puede en ese momento generar porque está en condición indisponible. En condiciones indisponibles. El otro término es la capacidad o la potencia de reserva.
o la reserva de potencia, todo en megavatios que tiene un sistema. Entonces, la capacidad instalada, la capacidad instalada es la suma de la potencia o la capacidad disponible más la capacidad indisponible. Eso es importante que lo vean, ¿no? La capacidad instalada es la suma de la potencia disponible más la potencia indisponible. Los generadores que están en condición indisponible porque están en mantenimiento, más los generadores que están en este momento disponibles, incluso están generando energía eléctrica en un sistema. Un término que también hay que resaltar es lo que llama la potencia de generación de reserva. La potencia de generación de reserva es igual a la potencia disponible menos la potencia de generación máxima. Ya lo habíamos hablado que una máquina puede tener una potencia de generación máxima, pero que en un momento dado está generando una potencia menor a la potencia máxima. Y es lo que se llama una potencia de reserva. La potencia de reserva también se puede expresar como potencia de reserva fría más la potencia de reserva caliente. ¿Cómo se define esto? Esto se define de la siguiente manera. Una unidad de generación conectada a un sistema puede tener una potencia nominal de 200 megavatios, por ejemplo, pero el sistema que está en ese momento demandando una potencia por debajo de esa potencia máxima o esa potencia de diseño y pudiese estar demandando 150 megavatios. Entonces, esta máquina tiene una reserva caliente de 50 megavatios. ¿Por qué? Porque en algún momento dado, si la demanda aumenta, esta misma máquina pudiese subir la generación de 150 megavatios a 200 megavatios porque esa es su potencia nominal. Entonces, hay dos tipos de reserva. La reserva caliente, como la que acabamos de definir, que es una máquina que está en operación, pero está trabajando por debajo de su potencia nominal, y puede haber una reserva fría, que son máquinas que están disponibles, o sea, pueden arrancar o pueden ser conectadas al sistema en un momento dado, pero que en este momento, producto de que la demanda está por debajo, entonces estas máquinas están paradas y es lo que se llama reserva fría. Entonces, la potencia de reserva o la capacidad de reserva total es igual a la reserva fría, las unidades que están disponibles pero están paradas, más la reserva caliente, que es la potencia que está en la máquina, pero que en un momento dado está trabajando por debajo de su potencia nominal. Entonces, esto es lo que se llama reserva total. La potencia de reserva fría o reserva de potencia que se encuentra en máquinas que están disponibles pero paradas, también son consideradas como una reserva importante para un sistema porque normalmente los sistemas fallan producto de alguna falla en alguna línea de transmisión, que entonces eso produce de la demanda repentina y entonces las unidades automáticamente se disparan y pasan a ser una reserva fría porque están disponibles pero producto de una falla en transmisión y que se van sumando como reserva fría. Y la reserva caliente, como ya lo dijimos, es la reserva de potencia que se encuentra en una máquina que está en funcionamiento debajo de su potencia nominal, como ya lo dijimos. Entonces, tenemos varios conceptos
en esta parte, ¿no? Reserva, potencia de reserva fría, potencia de reserva caliente, que es importante estos términos para el futuro, ¿no? Hay otro, igual que el factor de carga en el lado de la demanda, ya vimos que el factor de carga y vimos su definición, ¿no? También del lado de la generación hay un factor muy importante que lo vamos a trabajar para, para los ejercicios que vayamos a hacer cuando vayamos a ver, digamos, las plantas, que estudiamos ya las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas de diferentes tipos. Hay un factor muy importante que se llama factor de capacidad. Del lado de la generación, del lado de la demanda, ya vimos que hablamos del factor de carga, ¿no? El factor de carga es el factor del lado de la demanda, pero el factor del lado de la generación lo llamamos factor de capacidad o factor de producción. También se le llama factor de utilización, porque su nombre lo indica, que da una idea, ya lo vamos a definir más adelante, da una idea de cuánto se utiliza una determinada carga o una determinada generación, ¿no? En el caso de la generación, en cuánto o en qué proporción se utiliza una generación a lo largo de un periodo determinado. En el caso, siempre vamos a hablar del caso de un año, ¿no? O sea, 8.760 horas que tiene un año. Entonces, el factor de carga, el factor de capacidad, o también llamado factor de producción o de utilización, es el que se usa para la generación, como lo es el factor de carga en la demanda. Ya lo dijimos. Es un indicador numérico unidimensional, en general en base anual, que brinda una idea de cuánto se está usando la capacidad de un conjunto, de unas plantas, de una central o de varias centrales, ¿sí? En un sistema eléctrico durante un periodo determinado. Y lo podemos definir de la siguiente manera. Entonces, el factor de capacidad o el factor de utilización, que también se le llama, es igual entonces a la energía generada, o sea, el área bajo la curva en este caso de la generación, dividido entre la generación nominal o la potencia de generación nominal, que ya lo definimos anteriormente, también dividido entre el periodo considerado, que es un año, 8.760 horas, que también lo podemos definir como la potencia de generación media sobre la potencia de generación nominal, igual que el factor de carga del lado de la demanda. Muy parecida la definición, porque utiliza los mismos términos. La energía generada, en el otro caso, la energía demandada, en este caso la potencia de generación nominal, y en el otro caso la demanda la demanda media, ¿no? La demanda media. Se recomienda que las instalaciones posean un factor de capacidad o un factor de producción lo más cercano a 1. De esta manera se estará haciendo mejor uso de su capacidad. Esto, como yo le decía, da una idea del uso de la generación en un periodo determinado y en un sistema eléctrico. Porque tener un factor de utilización o un factor de capacidad por debajo, muy por debajo de la unidad, muy por debajo de la unidad, estamos hablando de un 50, un 60%, eso quiere decir
que hay un 40% de esa generación instalada que no se usa durante el año. Como ustedes saben que hay un dicho muy popular que dice que barco varado no gana flete, entonces desde el punto de vista económico no es del todo conveniente. Entonces, por eso es que el factor de utilización, el factor de capacidad, debe estar lo más cercano a uno para entonces darle el mayor uso a esta instalación en un sistema eléctrico. También hay que contrarrestar este aspecto con el tema de la confiabilidad, porque hay que tener siempre un nivel de capacidad de reserva disponible, sea caliente o sea fría, como ya lo definimos, para poder abastecer la demanda en un momento dado, producto de alguna falla en los sistemas de generación o en los sistemas de transmisión, en un sistema eléctrico cualquiera. Entonces, relacionado con el factor de capacidad, se tiene también lo que se llama el tiempo de utilización. Por supuesto, el tiempo de utilización de esta carga o de esta generación. En este caso, hablando de la generación, que se define como el tiempo en que el generador o la generación debería funcionar a su potencia nominal de manera continua, para que esas condiciones de energía producida sea igual a la energía producida anualmente. Entonces, este tiempo de utilización se define como la potencia de generación media multiplicado por el periodo, ¿no?, que sería la energía, ¿verdad? La energía generada dividido entre la potencia de generación nominal. Y eso se define entonces como el factor de capacidad o de utilización multiplicado por el periodo de tiempo considerado. Cuanto mayor es el factor de capacidad o el factor de producción o de utilización, como quiera llamarse, de una central, mayor será el tiempo de utilización. Obviamente, como su nombre lo indica. Entonces, aquí hemos introducido en esta parte, entonces, el factor de capacidad, el factor de producción que lo vamos a utilizar, como lo dije, en los ejercicios que hagamos cuando entremos a estudiar la planta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de para la aplicación de este factor de capacidad. Factor de capacidad de un parque eólico, por ejemplo, este es el caso de un parque eólico. Se dice que hay que calcular el factor de capacidad o el factor de producción de un parque eólico determinado en un periodo de tiempo de un año, cuya potencia nominal de ese parque eólico es de 25 megavatios. Es un parque eólico con una capacidad total, porque un parque eólico son varios generadores eólicos, ¿ok? Que pueden ser 25 generadores eólicos de 1 megavatio. Entonces puede ser de esta manera, ¿eh? Un parque eólico de 25 megavatios conformado por 25 generadores eólicos o torres, ¿no?, torres de viento de 1 megavatio cada uno, puede ser así, y que la suma es de 25 megavatios. O sea, quiere decir la potencia nominal. O sea, la potencia nominal de esos generadores. ¿Ok? La lectura del medidor en ese parque eólico que está generando energía, en este caso, es la lectura de la generación, porque también las plantas eléctricas tienen un medidor de energía generada. A diferencia del medidor
que tienen los usuarios, que es un medidor de energía demandada, que es muy diferente. Ya lo vimos, la energía generada siempre va a ser mayor que la energía demandada por el tema de las pérdidas, ¿verdad? Las pérdidas de transporte, desde la planta hasta el consumidor final. Hay que pasar por las grandes líneas de transmisión, a las grandes distancias, las grandes líneas de distribución hasta el usuario final. Entonces, en este caso, es la lectura del medidor de generación que a lo largo del año generó 83.220 megavatios, o lo que es lo mismo, 83,22 gigavatios hora. ¿Ok? Entonces, esta es la energía. Aplicando la definición que vimos anteriormente, ¿verdad? Que el factor de capacidad o factor de producción es igual a la energía generada dividido entre la potencia nominal, en este caso el parque eólico multiplicado por el tiempo, nos da un factor de capacidad de 38%. Acuérdense que este es un indicador unidimensional, adimensional. Entonces es 0,38, o sea, el 38% de la capacidad nominal es lo que se genera durante todo el año. Por lo general, un parque eólico tiene estas características, porque el viento en alguna región donde está ubicado el parque eólico, durante todo el año, incluso durante todo el día, no es constante. Y los generadores eólicos se diseñan para una velocidad de viento nominal o preponderante durante un periodo determinado. Y es muy diferente la potencia nominal de un generador eólico a la potencia nominal de un generador termoeléctrico o hidroeléctrico, que está bien definida su potencia de acuerdo a la disponibilidad de combustible, a la disponibilidad del agua. En este caso, el viento es un poco inestable siempre, dependiendo de la región. Entonces, por eso es que el factor de utilización o factor de capacidad o factor de producción de los generadores eólicos siempre son muy bajos. Entonces, esto da una idea de que el 38% de la capacidad nominal del parque eólico se utiliza durante todo el año, ¿eh? Y también asociado a lo que vimos, que es el tiempo de utilización. Fíjense que el factor de utilización está asociado, como lo vimos anteriormente, al factor de capacidad. Entonces, el tiempo de utilización es igual al factor de capacidad multiplicado por el tiempo. Entonces, podemos decir que el 38% del tiempo, se usó la capacidad nominal de este parque de generación eléctrica. ¿Lo ven? Cuando uno dice que el factor de utilización o de capacidad de un sistema es de 38%, quiere decir que el 38% del tiempo, o sea, el 38% de las 8.760 horas, se utilizó esa potencia nominal. Entonces, eso es importante que lo vean. Entonces, una de las maneras de valorizar el sitio de un parque eólico es usando el factor de capacidad o el tiempo de utilización. En un sitio muy bueno, fíjense como lo estaba comentando, tiempo de utilización de 3.000 horas, estamos hablando de un factor de 0,35 o 35%. Y un sitio bueno es de 2.500, un factor de utilización
del 30%. En estos casos, el tiempo de utilización depende sobre todo de la disponibilidad del recurso eólico y no tanto de la disponibilidad del aerogenerador. Lo mismo vale para los sistemas fotovoltaicos. Esto es obvio, ¿verdad? Porque es un recurso energético que no tiene costo, porque se consigue en la naturaleza, lo tenemos disponible en la naturaleza, al igual que el sol, que es un recurso energético que no tiene costo y por lo tanto es un recurso que hay que utilizarlo de la manera más apropiada. Okay. Aquí vemos una gráfica que nos va a indicar, y vamos aquí a revisar algunas definiciones que ya nosotros hemos visto, ¿no? Pero que están expresadas aquí en una sola gráfica. Algunas definiciones que ya hemos hablado de ello, que es lo que se llama las diferentes tipos de generación en un despacho horario de un parque de generación, por ejemplo, durante el día, durante un solo día. Aquí podemos observar varias curvas. Podemos observar primero esta curva morada que está aquí, que es lo que se llama, lo que ya hemos visto, la curva de generación. O sea, esa es la energía o la potencia. La energía, ustedes ya saben que es el área bajo la curva. Esto es durante un día, ¿no? Las 24 horas del día. Esta es la generación generada durante un día. Podemos ver aquí entonces una generación máxima, vamos a ver una generación mínima, y la generación media ya sabemos cómo calcularla. Y entonces también podemos ver cuál sería el factor de generación, o sea, el factor de capacidad o el factor de producción. Podemos ver otra curva acá. Podemos ver una curva acá que está, digamos así, segmentada, que es la generación de reserva, reserva caliente y reserva rodante. Aquí dice rotante, pero debe ser rodante. Esta es una gráfica típica, ¿no? Entonces, fíjese que aquí la generación, esta generación que incluye la reserva caliente, ¿eh? la reserva caliente es sensiblemente mayor que la generación. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en un sistema eléctrico cualquiera tiene que haber una reserva caliente, porque nunca todas las máquinas, todos los generadores en un sistema eléctrico trabajan a su potencia máxima, ¿no? O a su potencia nominal. Siempre trabajan algo por debajo, previendo cualquier falla en el sistema, y la rapidez de respuesta a la hora de que haya alguna máquina que salga fuera de servicio. Entonces alguna de estas máquinas va a suplir la demanda de una manera rápida, porque lo único que hay que hacer es subir la carga de la unidad, o subir la carga de varias máquinas si la potencia que se
que se dejó de abastecer, tiene un valor considerable. Normalmente fallan muy pocas máquinas, probablemente falla un sistema eléctrico, algún apagón que se produzca. Entonces la respuesta con la generación de reserva caliente es muy rápida, la respuesta. Entonces hay una curva entonces de reserva por encima acá. Esta línea que ven acá, plana, suma, además de la reserva caliente, suma entonces las máquinas disponibles, pero que están fuera de servicio como reserva fría. Fíjese que es mucho mayor la capacidad instalada, ¿verdad? Que incluye la reserva caliente, que es esta curva segmentada, más la potencia de unidades que están disponibles, o sea, que están apagadas, pero están disponibles a la hora que haya un apagón o haya una falla considerable en una unidad o en varias unidades de tamaño considerable, o sea, o de potencia considerable. Y esta última raya que ven acá es lo que se llama la capacidad instalada, que entonces la capacidad instalada no solo incluye la generación que en un momento dado está generando, más la generación de reserva caliente, más la generación disponible que está parada, pero disponible en las máquinas, sino también incluye las unidades que están indisponibles y que están indisponibles porque se le está haciendo un mantenimiento programado, que es lo que llaman mantenimiento preventivo programado, o mantenimiento correctivo porque una máquina en algún momento falló y está en un momento dado disponible y se está corrigiendo esa falla. Entonces la potencia instalada es mucho mayor en un sistema eléctrico, que la potencia generada en un momento dado. Y aquí yo puedo dar un ejemplo del caso venezolano. El caso venezolano, nosotros tenemos una capacidad instalada de aproximadamente 30.000 megavatios entre plantas de generación hidroeléctrica y plantas de generación termoeléctrica, y tenemos una generación promedio, una generación máxima, vamos a decirlo así, de aproximadamente 12.500 megavatios. O sea, que quiere decir que tenemos una capacidad instalada de generación más del doble, pero que muchas máquinas están indisponibles por mantenimiento. Hay algunas máquinas que están disponibles como reserva fría, y también hay unas máquinas que están en condiciones de operación con una reserva rodante o reserva caliente también disponible. Ahora, aquí podemos ver, por ejemplo, otro elemento. Podemos ver acá, aquí abajo, en los sistemas eléctricos, para cubrir la demanda. En este caso, aquí no se ve, no está reflejada la demanda, pero la demanda, como ya lo vimos, siempre va a estar sensiblemente algo por debajo de la generación. Ya hablamos que la demanda siempre está algo por debajo por el tema de las pérdidas. Si la demanda fuera igual a la generación, diríamos que si la curva de demanda sea igual, coincide con la curva de generación, pudiésemos estar diciendo de que no hay pérdidas, pero como hay pérdidas en toda la cadena de transporte de electricidad,
Entonces, pero vamos a asumir que la demanda está un poquito por debajo de la generación, entonces